que es el neocolonialismo. Es el control y la tutela que siguen ejerciendo las potencias coloniales sobre sus antiguas colonias. Durante las primeras décadas del siglo XX, el imperialismo de tipo militar y político dio el paso al imperialismo económico. De esta forma, las potencias prefirieron que sus colonias fueran marcadas para sus productos de las industrias antes que enclaves militares y políticos. Se emplea la fuerza militar para la ocupación del país y se establecen colonos procedentes de la metrópolis en el territorio sujeto a la denominación. Historia del neocolonialismo. Durante la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló el proceso de conquista sobre África y Asia, denominado neocolonialismo. Prácticamente todo el continente africano fue conquistado, excepto Etiopía y Liberia, por las potencias europeas. Los territorios dominados por Portugal y España eran las conquistas más antiguas. El neocolonialismo fue la principal expresión del imperialismo. Forma asumida por el capitalismo a partir de la Segunda Revolución Industrial. El dominio de las potencias europeas no fue apenas económicas, sino completa, es decir, militar, política y social, para imponer el nuevo modelo de organización de trabajo, que pudiese garantizar principalmente la extracción de los minerales. Para sus industrias en Europa, la violencia militar y la explotación del trabajo, sumadas a las imposiciones sociales, incluida la diseminación del cristianismo entre los pueblos nativos, produjeron un proceso de aculturación y en la mayoría de los casos de destribalización. Neocolonización en América. Muchos países latinoamericanos recurrieron durante la década de los años 70 a créditos de bancos multinacionales o empresas privadas de esos países, donde se endeudaron y posteriormente su deuda privada se convirtió en una deuda pública. Esto fue posible por la clase dirigente con intereses extranacionales, con una visión neoliberalista o por gobiernos militares impuestos desde afuera. En el caso de Latinoamérica, muchos de estos gobiernos fueron impuestos por los Estados Unidos, como la denomina Operación Cóndor o por España, Francia, Holanda, Inglaterra, etc. A estos países les resultó extremadamente difícil pagar la deuda externa y las potencias aprovecharon estas deudas, junto con acciones militares, como por ejemplo el golpe a Salvador Allende. África. La independencia de las colonias europeas en África fue consecuencia de muchos factores, entre ellos el deseo de los pueblos africanos de independizarse, inspirados por la independencia de la India y del resentimiento popular contra el racismo y la desigualdad. Pero además, las dos nuevas potencias surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos, no habían participado en el reparto de África y querían asegurar su influencia en la zona. Las dos superpotencias financiaron los intereses independentistas y a los nuevos estados. Trataban así de relanzar su industria de armamento, extender su ideología y obtener el control económico de la región, para alimentar, educar y modernizar a sus masas. África tomó prestada grandes cantidades de dineros de varios países, banqueros y compañías. Gran parte de este dinero fue despilfarrado por dictadores corruptos y no revirtió el bienestar de los pueblos. Además, la deuda mermó la independencia de los estados africanos. Asia. Por la conquista de Siberia y de Turquestán, Rusia llegó a ser una gran potencia asiática. El Imperio Ruso de Asia, prolongación de Rusia europea, se extendió en 1914 sobre 16 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 1,5 veces la superficie de toda Europa. Era el más vasto imperio del mundo. La conquista de Siberia por los rusos empezó a finales del siglo XVI,
pero se hizo lentamente porque los rusos debían atender el frente europeo de su imperio, y Siberia solo fue tierra de castigo o presidio inmenso a donde fueron deportados durante varios siglos. Los desterrados políticos y los condenados de derecho común, pero a mediados del siglo XIX y después de la guerra de Crimea y el Trato de París, los rusos volvieron de nuevo la vista al Asia. Causas de la neocolonización. Tras la liberación política de las colonias, se mantuvieron generalmente las antiguas estructuras económicas, la dependencia de las importaciones de la metrópolis, la concentración de la producción en cierta materia prima para exportar a Europa y la carencia de los medios técnicos y del capital, y la conservación en ciertos casos de la propiedad de la industria en manos de colonizadores suponen la continuación del control económico sobre estos países. La devaluación de la materia prima que exportan y la venta de bienes manufacturados de mayor valor añadido generan un deficiente comercial nocivo para estos países. La ilegítima deuda externa asumida por muchos países es también un factor relevante en el proceso. La descolonización, que supuestamente inauguraba la aparición de países libres y soberanos, supuso que los territorios colonizados se sumiesen en una situación de dependencia económica y política más dependiente que nunca, en un contexto en el que el flujo de la mercancía y persona traspasaba todos los límites territoriales. La división entre países centrales y periféricos ha llegado a su máxima expresión.